La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este espacio que se dedica especialmente a trabajar los valores. Estamos trabajando un espacio diseñado para agregar valor a la persona que sintoniza esta emisora Vida FM 105.3. Bienvenidos al programa Educando en Valores, programa que llega a ustedes gracias a la Vicaría Episcopal de Educación. Como de costumbre, nuestro hermano querido Jonathan Rodríguez, productor de este espacio. Bienvenido, adelante. Muy buenas noches, querido hermano Fran. Buenas noches a todos los que nos escuchan en este viernes. Para nosotros es un placer contar con ustedes y poderles traer estos contenidos tan interesantes que, como cada semana, lo hacemos de una manera muy especial y con mucho cariño. Así mismo es, y también a ti que nos escuchas a través del podcast, a través de las plataformas de podcast también. Bienvenido una vez más a este espacio, a este nuevo episodio de este programa Educando en Valores. Hoy tenemos un tema sumamente interesante, una entrevista formidable que ha hecho nuestro hermano querido Jonathan Rodríguez, y vamos a estar hablando de ello. Sobre los retos de la docencia de hoy, a propósito del pasado 5 de octubre, que fue Día Mundial de los Docentes, Día Mundial de los profesores, los artífices, para que los alumnos puedan tener una educación, puedan tener una información que les pueda ayudar en un futuro, como cada uno de nosotros nos ha pasado. Hemos vivido pues la docencia, ¿no? Cada uno de nosotros en nuestra niñez, adolescencia, también juventud y adultez. Bueno, hoy queremos reconocerlos a los docentes. Vamos a ponernos de inmediato en las manos de Dios. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos agradecerte por una semana más. Queremos darte gracias porque cada día tú nos demuestras tu amor, tu cariño. Cada día, Señor, nos ayudas a vencer los obstáculos. Cada día nos enseñas que tú eres el verdadero camino. Tú eres la verdad y la vida. Gracias, Señor, porque junto contigo somos cada vez más fuertes. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Y ahora las noticias. Ya hay comida en las escuelas. Los centros educativos pertenecientes a diferentes puntos del Gran Santo Domingo comenzaron sus tandas completas, lo que implica la entrega del desayuno y el almuerzo escolar. En las escuelas consultadas por el periódico Listín Diario explicaron que su almuerzo ha llegado en óptimas condiciones, pero respecto al desayuno solo han tenido acceso a los líquidos, ya que los sólidos como pan, galletas y otros no han sido recibidos por los directivos para su posterior repartición al estudiantado. El Instituto Tecnológico Unión Panamericana y su director Evangelista Batista ha reportado recibir sus raciones alimenticias por parte de las empresas suplidoras que les corresponden, solo que en el desayuno recibió la leche y no la guarnición. El Unión Panamericana también cuenta con un sistema de agua con función de ósmosis inversa. Este se encuentra establecido en el comedor correspondiente al área de técnico.
Estás escuchando Educando en Valores. Ya puedes escuchar el podcast del programa Educando en Valores. Búscanos en Spotify, Google Podcast, Anchor, Amazon Music y otras plataformas. Escúchanos cuando quieras y como quieras. Educando en Valores, ahora en podcast. Estás escuchando Educando en Valores. Bueno, señores, y el pasado 5 de octubre conmemoramos, como ya decía al principio, el Día Mundial de las y los Docentes. Desde 1994 se recuerda el aniversario de la suscripción de la recomendación de la OIT y la UNESCO relativa a la situación del personal docente en 1966. Esta recomendación establece criterios de referencia en cuanto a los derechos y responsabilidades del personal docente y normas para su formación inicial y perfeccionamiento. La contratación, el empleo y las condiciones de enseñanza y aprendizaje. La recomendación relativa a la condición del personal docente de la enseñanza superior fue adoptada en 1997 para completar la recomendación de 1966, abarcando así el personal docente y de investigación de la enseñanza superior. Así como decía Francisco, queremos continuar celebrando cómo los y las docentes están transformando la educación para reflexionar sobre el apoyo que necesitan para desplegar plenamente su talento, vocación y para repensar el camino que queda por delante con respecto a la profesión a nivel mundial. El Día Mundial de las y los Docentes se convoca en colaboración con la UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo y la Internacional de la Educación. Y como dijo Joseph Campbell, debemos estar dispuestos a dejar ir la vida que planeamos para tener la vida que nos está esperando. Una frase que enmarca a los profesores como personas de sacrificio, como personas que dejan muchas cosas, mucho tiempo y se lo dedican a la enseñanza. Nosotros tenemos un invitado sumamente grandioso, extraordinario, el doctor Julio Leonardo Baleirón. Y esta entrevista la ha realizado Jonathan en un momento donde habría la disposición para hacerlo. Está Jonathan Jonathan realizó esta entrevista y esperamos que sea de su agrado y también edificación. Escuchemos. Muy buenas noches a todos los que nos sintonizan en este su programa Educando en Valores. Así ya como decíamos en la presentación, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es los retos que tiene la docencia en el día de hoy en torno a la celebración o conmemoración del Día Mundial del Docente. Y para este tema tenemos al doctor Julio Leonardo Baleirón, quienes sintetizando un poco su vida, una larga hoja de vida, podemos decir que Leo Baleirón es un gran amante de la educación y sobre todo de la educación dominicana. Es maestro, investigador y también emprendedor. Con ustedes, Leo Baleirón. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches, Jonathan. Bueno, yo estoy muy bien, gracias de nuevo por la invitación a compartir contigo y con las personas que se unen a ti en este gran programa Educando en Valores. Bueno, pero bien, estoy bien. Gracias a ti por atender a este llamado. Para nosotros, pues, un placer tenerte nuevamente en el programa. Ya detuvimos a ti hace como un año ya, yo creo, en el programa. Así es. Entonces, hoy ya estamos aquí contigo para tratar este tema tan interesante. Y quiero comenzar preguntándote, para ti, ¿cuáles son los retos que enfrenta el docente
en la actualidad? Bien, bueno, ese es un tema interesante. Yo creo que realmente los retos no son nuevos, hay que decirlo así, no son nuevos. Sin embargo, yo creo que son retos que lo hemos venido manejando de alguna manera u otra, pero la situación que se nos presentó a partir de la pandemia lo que hace es que pone, digamos, al desnudo esos temas. Ujú, ujú. El tema donde se han hecho pininos, hay países que han avanzado mucho más que en otros, pero yo creo que ahí son importantes. El primero es reconocer que por el desarrollo de todo lo que es la tecnología, y eso es un tema que no es de ahora. Recuerdo mi primera experiencia con el tema de computadora fue a mediados de los años 80. Entonces, desde allá para acá, el desarrollo ha sido una cosa impresionante. Entonces, ¿qué pasaba? Que el modelo de educación de cualquiera de los niveles que había antes de que se desarrollaran todas estas tecnologías, todas estas herramientas, era que el conocimiento era privado. Y yo no me voy a cansar de insistir en eso. El conocimiento era privado. Todos sabemos que en la universidad, sobre todo, cuando uno iba a clase, siempre el profesor tenía como un librito que tenía debajo del brazo y que nos soltaba. Y que ese era su oráculo, esa era su fuente de saber. De ahí salía todo. Sí. Ese libro no estaba nunca en el programa, ese libro lo tenía el profesor guardadito. Y de ahí salía todo. El famoso currículum oculto. Exacto. Yo tengo muchísimas anécdotas de profesores con esos temas, ¿no? Entonces, pero había eso, ese librito estaba ahí. Y el profesor, de ahí salía toda la información. Y eso pasaba en todo. De hecho, con el Plan Decenal de Educación, en el año 92, 2012, el primer Plan Decenal de Educación, que se hizo un esfuerzo enorme, enorme, por dotar a todas las escuelas de todos los libros que sean necesarios. Fíjate que una cosa que había que hacerlo, ¿no? De alguna manera, el currículum se plasmó de manera concreta en los libros de texto. Y eso obedecía también a esa lógica. Yo creo que era como que el libro de texto era, y sigue siendo valioso, pero el libro de texto era como el depositario de la posibilidad de que los muchachos pudieran enfrentarse a todos esos contenidos curriculares y por tanto aprender. Sin embargo, yo siento que con el desarrollo de la tecnología todo esto ha cambiado mucho. No porque el libro tenga que estar de manera virtual, como se pretendió, por ejemplo, que se hizo aquí en el país, de pagar una millonada de pesos porque le pusieran en PDF un montón de libros, lo cual me pareció absurdo totalmente, sobre todo con lo que uno sabe que existe, que se está haciendo a nivel de muchísimos otros lugares, países. El conocimiento desde hace ya un buen tiempo se ha hecho público. El conocimiento es público. El conocimiento está ahí en las redes, en la web, y es sencillamente un aprender a buscar, lo cual inclusive eso generó la necesidad de desarrollar nuevas habilidades, porque antes ir a una biblioteca y buscar cosas, buscar información en una biblioteca, eso implicaba unas habilidades, una destreza, pero hoy son otras las destrezas, son otras las habilidades, incluso otras las problemáticas, porque no es lo mismo que tú vayas a un fichero de una biblioteca a buscar información de algún texto que te interesa leer, te interesa referir, a tú navegar en las redes y comenzar a buscar información, porque ahí te va a llegar un montón de cosas, de las cuales muchísimas no sirven para nada y otras sí sirven para algo. Entonces, el conocimiento se hizo público. Y yo siento que la escuela, sin embargo, siguió funcionando, y la universidad en sentido general siguió funcionando bajo el esquema todavía de que el conocimiento era privado. Para mí eso es un tema que está ahí y que sencillamente como que no hemos sabido encararlo. Que creemos que porque dispongamos de las computadoras
o porque dispongamos de tableta o de teléfono celular y el problema está resuelto. No, no está resuelto. Pero Leo, en ese sentido, ¿no existiría tal vez, aunque están los recursos, una negación al uso de los mismos? Porque queremos, por un lado, es como el aparentar, una máscara. Queremos aparentar que sí, tenemos los recursos tecnológicos, están ahí, pero por el otro lado hay un rechazo al uso efectivo de esos recursos. Eso es exacto, ese es el tema. Fíjate que yo puedo hablar, por ejemplo, del caso nuestro como país. ¿En dónde nos centramos? Nos centramos fundamentalmente en la adquisición, yo digo de cacharro, adquisición de tabletas, adquisición de computadoras, en la adquisición. Nos centramos en eso y en la distribución de esas cosas. Pero no nos dimos cuenta que el problema es mucho más complejo que eso. Es decir, está bien, yo le di al niño, yo le di a la niña, yo le di al maestro una tableta, le di un computador y entonces ¿qué? O sea, yo tengo que tener claro toda una serie de orientaciones para poderle decir al niño, poderle decir a la maestra qué buscar, dónde buscar y cómo buscar. Entonces, son otras cosas que hay que desarrollar. O sea, saber, inclusive hay aspectos que uno tiene que tener claro. O sea, para uno saber si una información es buena, hay que comprender lo que está leyendo. Entonces, hay un elemento que como tú entenderás, no importa cuál sea el recurso, puede ser la tableta, puede ser el libro en papel, si el muchacho no sabe leer, ¿qué va a entender de las cosas que está leyendo? Pero para mí eso es un tema serio. O sea, el tema del desarrollo del conocimiento, el conocimiento se hace público, el conocimiento está ahí, hay cantidad de cosas, tanto en textos escritos como en videos, como de muchas maneras, que es una riqueza impresionante. Yo siempre he dicho que media hora de Discovery Channel en algunas cosas, media hora, eso es prácticamente, qué sé yo, eso son como meses de clase para muchos maestros, ¿no? Media hora de un buen programa de Discovery Channel. Entonces yo siento como que como que no nos percatamos y mantuvimos una escuela que todavía estamos pensando inclusive en una organización escolar que obvia ese problema. Fíjate, por ejemplo, yo siempre he dicho, aunque estoy como yendo un poco adelante en las cosas que me gustaría hablar, pero yo siempre he dicho que la organización escolar en grados es un problema administrativo, eso no es un problema pedagógico. Eso no es un problema pedagógico, es un problema administrativo, es un problema de cómo tú organizas toda esa masa de muchachos que en una escuela. Tú dices que hay unos que están en primero y toma como criterio, qué sé yo, la edad. Uno está en segundo, en tercero, cuarto, etcétera. Entonces tú lo organizas por eso. Pero eso es un problema de tipo administrativo. Tú no puedes decir que el niño que está en segundo sabe más que el niño que está en primero. Eso es muy difícil decir. Eso es muy complicado. De hecho, en las investigaciones que incluso nosotros hemos hecho, yo he estado involucrado en investigaciones, yo hice un estudio hace unos añitos, que a 200 escuelas le dimos seguimiento durante 4 años, tratando de ver cuándo es que los niños finalmente aprenden. Y tomamos como criterio cuándo es que aprenden lo que deben aprender en cuarto de primaria. ¿Cuánto saben de lo que deben aprender en cuarto de primaria en matemática y en lengua española? Que más que en lengua española, comprensión lectora. Y nosotros quisimos con esa muestra empezar incluso en tercero. O sea, en tercero hicimos una medición de cuánto saben los muchachos, de lo que debían saber, de lo que debían aprender en el cuarto, cuánto ya sabían en tercero. Y después lo hicimos en cuarto, lo hicimos en quinto, lo hicimos en sexto y lo hicimos en séptimo. Fíjate que con el mismo grupo de estudiantes le dimos ese seguimiento. Cuando estuvieron en tercero, cuando estuvieron en cuarto, cuando estuvieron en quinto, en sexto y en séptimo. O sea, 5 mediciones hicimos con el mismo grupo. Con el mismo contenido, no necesariamente la misma prueba, el mismo contenido. El contenido era lo que debían aprender en cuarto de primaria. Y te puedo decir que todavía en séptimo grado de primaria, el dominio que tenían los muchachos de los contenidos de matemática, los contenidos de comprensión lectora, eran muy bajitos, todavía en séptimo. O sea, todavía
4 años, 5 años, oyendo lo mismo, viendo lo mismo, los muchachos no aprendían las cosas. Y eso no es un estudio que se hiciera nada más con escuelas públicas, no. Ese estudio se hizo con escuelas públicas y escuelas privadas, con escuelas rurales, con escuelas urbanas. O sea que ahí estaba una buena muestra de esa realidad. Y sin embargo, la evidencia que nosotros pudimos darnos cuenta y levantar y mostrar que parece ser que la escuela no es efectiva cuando se trata de que los muchachos desarrollen determinadas competencias, determinados conocimientos. Entonces, es que yo creo que la escuela no se ha movido de la manera como se va moviendo la realidad que tiene que ver con el desarrollo del conocimiento. O sea, no, la escuela siempre se está quedando un poquito atrás. Fíjate por ejemplo, que comenzamos a hablar incluso, y eso entrando quizás en otro aspecto, se comienza a hablar, inclusive eso es más reciente en la escuela, de la necesidad de organizar todo en términos de competencia. Y yo digo, caray, esto es como un tema de volver siempre sobre cosas que al final de cuentas uno dice, pero es que ignoramos o pretendemos ignorar muchas cosas que ya tienen años que se vienen trabajando y que se han planteado. Si tú recordarás aquel librito que escribió Jacques Delors y la Comisión de UNESCO hace ya, estamos hablando de los años 90, 96, por ahí, 95, 96, es un librito que llamó La educación encierra un tesoro. Y ese librito nos decía, hay 4 pilares de la educación, 4 cosas fundamentales. ¿Qué le decía pilares? Para mí son como 4 grandes competencias. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Hacer como ser humano, aprender a ser, no hacer de haciendo, eso es lo otro, aprender a ser, pero aprender a ser, que son esas 4 cosas que son fundamentales. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Para mí, 4 cosas fundamentales. Hoy, es interesante cuando uno ve estas cosas que pasan. Yo estoy en un grupo de amigos, que son gente de mucho nivel, y mandan un mensajito de eso que aparecen por las redes sociales, del gran salto que está planteando los amigos de Uruguay de cara al 2023. Uruguay está replanteando todo un marco curricular sobre la base de 10 competencias. No el montón de competencias, casi las 40 competencias que nosotros tenemos, no, 10 competencias. Sin embargo, lo más interesante de esto es que cuando uno entra en el documento, uno se da cuenta que al final de cuentas ellos están volviendo sobre aquellas cosas fundamentales que planteó Delors. Porque ellos hablan de lo mismo. Entonces ellos dicen, las competencias son ser, saber hacer y convivir. Fíjate lo interesante, lo mismo. Pero eso fue en el 90 y pico. Yo digo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no olvidamos? No, es que ahí hay el segundo elemento que te quería plantear. Aparte del tema del desarrollo de la tecnología, vino el tema de la pandemia. Y la pandemia nos colocó ante una situación muy compleja. Nos colocó ante el problema de lo frágil de la vida, lo frágil de las relaciones humanas. Es decir, bastó que apareciera un virus pequeñito, pero también un manejo por las redes sociales que yo creo que fue de gran saturación y de gran generación de muchísima incertidumbre, además de incertidumbre ya del virus mismo, y nos colocó en una situación muy difícil. Y de pronto, a nivel mundial, nos vemos atrapados, todos nos vemos atrapados en un mar de emociones que definitivamente como que no sabíamos cómo controlar. Entonces yo digo, aquí hay 2 cosas fundamentales que nos plantea el tema de la necesidad de repensar la educación,
repensarla completamente. O sea, yo no puedo seguir partiendo de que la educación, porque cuando surgió la escuela, fue ante la necesidad de poner al día, digamos, alfabetizar, digamos, esa población de niños y niñas o jóvenes que existía en el mundo y que el modelo de producción capitalista necesitaba que se incorporara. Entonces, bueno, había que alfabetizarlo rápidamente, había que meterlo en esa maquinaria que fue la escuela cuando se construyó para colocar a esa persona en posibilidad de incorporarse a ese modelo económico. Pero que el problema de hoy no es ese. O sea, también hay un problema de trabajo, sí, pero el problema es que la complejidad del mundo se ha hecho de tal manera que requiere de un ser humano que no solamente conozca y que aprenda a hacer cosas, sino que aprenda también a manejar todo lo que es el ser humano como ser humano. Y en ese sentido, por ejemplo, están las emociones. Yo planteo, de hecho, el documento de esta gente de Uruguay, es interesante, habla de dos grandes dominios, un dominio que ellos le llaman pensamiento y comunicación, y otro dominio que ellos le llaman relacionamiento y acción. Al final de cuentas, en esos dos dominios, pensamiento y comunicación, relacionamiento y acción, se concentran aquellas cuatro cosas de Delors: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a ser humano. Fíjate que es como, por lo menos volvemos a ese elemento tan importante. Yo creo que la pandemia generó un proceso de que afloró toda una situación humana, sobre todo toda una situación de carácter emocional, de naturaleza emocional, con la cual no sabíamos lidiar. Y si tú le agregas a eso que lo que significa la escuela como un medio, como un espacio de relacionamiento, de pronto como que desapareció de la vida nuestra, entonces eso generó mayores problemas, porque el confinamiento definitivamente generó mayores problemas. Ante una situación como esa, la escuela tiene que ser remirada, repensada completamente. La labor docente no puede seguir siendo lo que hasta ahora nosotros habíamos hecho. Definitivamente tiene que ser transformada. Claro. ¿Por qué? Porque que la persona tiene que aprender a manejar muchas cosas, muchas cosas. Lógicamente, hay temas que se mantienen. Yo digo que, por ejemplo, yo mismo planteo, en las cosas que yo escribo los lunes en el periódico Acento, tú sabes que yo escribo todos los lunes en el periódico Acento, yo vengo insistiendo. Muy interesante, le invito a que se pasen por ahí cada lunes. Las reflexiones de Leo son bastante interesantes. Yo planteo desde hace tiempo, yo vengo planteando el siguiente tema. De hecho, yo inclusive estando en medio de la pandemia, yo estaba confinado en mi casa, yo no podía salir, yo tenía COVID inclusive. Tuve reuniones con amigos, tratando de compartir con ellos lo que estaba pensando, y ellos se sintieron tremendamente motivados y me motivaron mucho a seguir en ese sentido. Yo decía, mira, definitivamente, digamos que hay un eje que es un eje transversal en todo el proceso de la educación básica. Y cuando yo digo educación básica, yo me refiero a primaria y secundaria en sentido general, que es el ámbito que tiene que ver con la comunicación. O sea, para mí, si algo la escuela debería construir es con el desarrollo de la capacidad de comunicación. Eso tiene muchas cosas. Eso no es solamente hablar, eso es saber leer, eso es saber escuchar, eso es saber comunicar, eso es saber toda una serie de cosas que tienen que ver con nuestra habla, con nuestro poder que el ser humano ha desarrollado a lo largo de un proceso de evolutivo impresionante de comunicación. La comunicación es fundamental. Y junto con la comunicación, todo lo que tiene que ver con el pensamiento lógico. Eso para mí es como el eje vertebral de todo el proceso. Entonces, en ese eje, yo creo que hay que hacer énfasis. Por eso yo decía, en los primeros grados, por ejemplo,
de primeros grados, todo lo que es la primera infancia. Desde, digamos, el nivel inicial, inclusive antes del nivel inicial, antes de los 5 años, y después yo incluyo hasta los 3 primeros grados de lo que es la primaria. Yo creo que el énfasis tiene que estar en que el niño y la niña aprenda a pensar y a comunicar a partir de sus experiencias emocionales, que sea capaz de comunicar sus emociones, de hablar sobre sus emociones, de pintar sus emociones, de hacer historia de sus emociones, aprender a sentirse internamente, a compartir esos sentimientos que él tiene, que él vive. Entonces, para mí eso es fundamental, en esos primeros grados, y junto con eso, todo lo que tiene que ver, porque el niño puede hablar a través del movimiento del cuerpo, expresando sus emociones. Él puede hablar, o sea, en sentido general, teniendo como elemento nuclear el tema de las emociones, hacer de eso un espacio que permita al niño y a la niña pensar y manifestarse, y compartir con los demás. Pues bien, estamos hablando sobre la importancia que tiene la docencia, los cambios que se han dado en este tiempo, los retos más importantes. Tú decías que uno de esos retos es el enseñar a pensar y no a repetir. Tenemos un currículum que, aunque se centra en las competencias, parece que todavía no aprende a enseñar a pensar, porque a lo mejor todavía los mismos docentes no han aprendido también ellos a pensar mejor o a pensar para poder enseñar a los demás, sino que también se han convertido en entes que simplemente repiten lo que se les entrega en las manos. Así es. Pues mira, yo pienso que sí, efectivamente. Yo creo que el pensamiento, de hecho, es parte integral de la comunicación. El acto de comunicación me obliga a pensar. Entonces, cuando yo hago que, por ejemplo, centrar los primeros grados en lo que es el acto de comunicación, de las emociones, de las realidades que el niño o la niña va viviendo, estoy creando las condiciones para que el niño piense en su realidad, piense en sí mismo, piense en los demás. En los siguientes grados yo hago énfasis. En el primer grado te decía, yo me pongo en las emociones, en la ternura, yo le llamo la pedagogía de la ternura. En un segundo momento, manteniendo esos elementos todavía, en un segundo momento, con grados, con edades superiores, me concentraría en todo lo que tiene que ver con el dominio de la lengua, la lectura, la escritura, los elementos propios de la matemática, el pensamiento matemático, el pensamiento lógico matemático. Yo me concentraría un poco en eso, pero mantengo todo el acto de comunicación. O sea, elevo el nivel, digamos, de exigencia, de dificultad, para que el niño entonces pueda desarrollar y pueda escribir su propia historia, contar su propia historia, sea capaz de escribir cosas que él se imagina nuevas, sobre las cosas que él propone, sobre las cosas que él piensa. Entonces, pero sobre todo en función del dominio de la lengua, del dominio del pensamiento. En un tercer momento, me concentro sobre todo, aunque pueda parecer al principio, pero me concentro en que son proyectos a partir de problemas que son reales, o problemas que son propios del mundo, de la comunidad, del país, para que los jóvenes ya están en una edad, digamos, la adolescencia, empiecen a ser capaces de cuestionar la realidad, generar preguntas distintas, tratando de buscar respuestas distintas sobre su realidad. O sea, lo pongo a cuestionar el mundo, a cuestionarse a sí mismo. Entonces, en ese sentido, voy desarrollando todo ese pensamiento lógico, todo ese pensamiento creativo de buscar soluciones. Fíjate, incluso, que si te pones a pensarlo de esta manera, si tú empiezas con elementos como esta estrategia, yo pienso que es una estrategia muy poderosa. Y tú le puedes decir, por ejemplo, y tú lo puedes hacer en cualquier edad. Y tú puedes decir, el tema de hoy es el agua. Y le dices a los niños, hablemos del agua. Y entonces podemos comenzar hablando del agua
¿Dónde está el agua? Bueno, los océanos y los mares, los ríos, las lagunas, los lagos, todo eso, pero también del agua de la cual nosotros disponemos. Y podemos hablar del agua y de la composición del agua, y podemos hablar de muchísimas cosas y cómo el agua se presenta en términos de sus estados, todo ese tipo de cosas se pueden ir saliendo poco a poco en una conversación fluida con el mundo, pero también sobre el problema del uso del agua. Ahí viene un problema más complicado. Todo lo que tiene que ver con cómo usamos racionalmente el agua, la botamos en la casa, la botamos en el país, cómo los ríos se van secando. Y ahí viene todo un tema que viene siendo, claro, dependiendo del grupo de edad, el cambio climático, la desertificación de muchísimos territorios. Fíjate, por ejemplo, hoy salía una noticia, preocupante, ya lo había visto en Europa, ahora lo estoy viendo en el sur de Estados Unidos, que el río Mississippi ha bajado considerablemente de caudal y que una cantidad incluso de operaciones que se hacían a través del río ya no se pueden hacer porque no es suficiente en su profundidad para la navegación de los barcos que navegaban por el Mississippi para traer materiales y cosas de un territorio. Fíjate, eso es un temazo. Entonces, así como tú ves el agua puede ser un tema enorme para trabajar con los niños, desde el agua, la necesidad del agua y la vida. Fíjate que tú empalmas el agua con muchísimas cosas. Pero igual tú puedes decir, hoy el tema o el tema de esta semana será, qué sé yo, las ciudades. Eso es un temazo, porque las ciudades, vamos a ver ciudades y vamos a ver ciudades, cómo se organizan las ciudades, quiénes son los que conviven en las ciudades, cómo se estructuran las ciudades, las complejidades que tienen las ciudades, que el niño pueda hablar de su ciudad, de lo que conoce, como también puede hablar de las ciudades que ha conocido. Y ahí viene un tema de población, y ahí, bueno, de organización de esas ciudades. Un tema puede ser incluso mucho más concreto, que tú le puedes decir las banderas. Vamos a hablar de las banderas. Pero las banderas van a llevar a toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la historia de esos pueblos, con las identidades de esos pueblos. Es decir, es crear estrategias que permitan de manera holística, de manera, en sentido general, logrando hacer, digamos, una mirada de conjunto de las cosas a partir de palabras clave. ¿Eso es un método nuevo? No, eso fue lo que planteó inclusive Paulo Freire, cuando decía la necesidad de problematizar a la persona a partir de palabras y sus relaciones con la realidad. Entonces, de alguna manera, sea de esa manera o sea de otra, hay que transformar la educación. No se puede seguir con una educación repetitiva, no se puede seguir con una educación que lo que está haciendo es repitiendo conocimiento y solamente, sin quitarle importancia a eso, solamente centrado en la memorización, porque eso no ayuda. La escuela tiene que cambiar. Pero para cambiar la escuela tenemos que cambiar los docentes. Claro que sí. Mira, yo estuve en una reunión con maestros. Voy a obviar en este momento el centro que era. Y era un centro donde yo creo, y todavía sigo creyendo, que es un centro bueno de nuestros barrios. Pero me preocupó cuando uno de los maestros de ese centro, y él lo dijo a propósito de una información que yo di sobre la evaluación del desempeño que yo dirigí en el año 2017-2018, que se evaluó a todos los maestros de la escuela dominicana, y donde yo informé que el problema fundamental que encontramos, de todas las cosas que encontramos como que son temas pendientes, que son temas necesarios a enfocarse en educación, ese tema era el tema de la planificación de la clase. La planificación de la clase. ¿Cómo hacer una buena planificación? Pues déjame decirte que en esa escuela los maestros me dijeron que ellos no tenían claridad sobre cuál era el esquema que había que usar para la planificación. Y yo decía, ¿cómo va a ser? Ustedes son una escuela muy conocida, muy famosa. ¿Cómo va a ser que ustedes me digan a mí que no tienen claridad? No, inclusive cuando viene la gente del distrito, si viene un técnico me dice una cosa, si viene otro técnico me dice otra. No, porque no puede ser. Porque ustedes son gente que son profesionales,
A mí tiene que venir a decirme un técnico cómo planificar la clase. Cuando yo tengo una certificación que me acredita como maestro, yo debería saber cómo se planifica una clase, que no es lo mismo planificar una clase de una asignatura que en otra, con un grado que en otro. Pero fíjate, ellos decían eso, no saben planificar. Y si no saben planificar, claro que significa que no planifican. Que no planifican. Entonces tú dices, la escuela hay que transformar. El maestro tiene que ser un profesional de los aprendizajes y de la enseñanza. Un profesional, una persona capaz de adaptar todas las cosas que tenga que adaptar para lograr que los niños y las niñas aprendan, que los jóvenes aprendan. Ese Claro. proceso es un proceso necesario. Hay que transformar la escuela de arriba abajo. De arriba Leo, abajo. y hablando de procesos, ahora hay un proceso de hace unos, bueno, tiene muchos años realmente, pero tiene, me gustaría saber tu opinión sobre el proceso de evaluación de pares, que es un proceso que está como en boga hoy en día. Mira, Que no mira, es muy no es aplicable todavía en la República Dominicana, por lo menos no en un porcentaje alto de centros educativos. mira, toda evaluación tiene sus cosas, que pueden ser sus cosas positivas, sus cosas negativas. Todo acto de evaluación, como acto de valorar lo que una persona sabe, eso tiene todas sus. Por ejemplo, la evaluación de pares, yo digo, supone, si queremos que la evaluación sea efectiva, si queremos tener una herramienta que agregue, que no quite, sino que agregue posibilidades, supone una objetividad. Toda evaluación supone objetividad, pero que en la evaluación de los pares, en la evaluación del otro, que yo estoy evaluando, mi compañero de trabajo, y sobre todo, fíjate, en el caso nuestro, cuando tú dices la evaluación está ligada, la evaluación del desempeño está ligada a aumentos salariales. Entonces, ¿qué viene? Ahí viene una negociación. Yo recuerdo perfectamente cuando un grupo de maestros le dijeron al director, acuérdese que nosotros le evaluamos a usted. O sea, mire a ver cómo usted nos evalúa a nosotros. Eso es terrible, porque eso es no ético. O sea, y al final de cuentas, fíjate, por ejemplo, en la evaluación del desempeño, cuando nosotros revisamos el acto evaluativo, del total de directores, que eran unos 4.000 y pico directores, casi 5.000 directores, unos 1.000 y pico directores le pusieron el 100% a todos sus maestros. Eso es posible. Todo el mundo sabe que eso es imposible, porque no es verdad que en un grupo de personas, 5, 10, 15, 20, 25, 70 personas, 100 personas, como puede haber en una escuela, todos sean 100. No es verdad. Claro, ahí lo que primó fue un criterio distinto a lo que supone que un criterio como la evaluación en términos de valorar en qué medida una persona conoce, maneja lo que son en este caso las herramientas para enseñar. Pero ahí entra también a lo que tú ahorita mencionabas, el problema del no manejo de las emociones. O sea, ni un lado está preparado para la opinión del otro. Yo no, si la opinión no es lo que yo espero, lo que yo quiero que sea, pues puede caer en un problema, porque la gente usualmente lo que piensa es que si yo soy muy crítico contigo, si digo ciertas cosas es porque yo tengo envidia, porque yo tengo algún tipo de problema contigo, y a veces sucede, y en realidad a veces sucede. Sí, Y en otro caso es para yo quedar bien, mejor, como tú dices, todo el mundo está bien. sí, y eso no ayuda. Por eso, una evaluación de pares seria presupone muchas cosas. Muchas cosas que hay que ver si la comunidad educativa está preparada para hacer eso. Claro, eso también te dice a ti, si no ha habido un proceso de aprendizaje continuo, permanente,
de ir evaluándonos, valorándonos y darnos cuenta del valor que tiene la evaluación para fines de crecimiento y desarrollo, si eso lo hacemos puntualmente un día y sobre todo en escasos meses para aplicar incentivos, entonces esa evaluación no va a servir para mucho, no nos va a servir. Ahora, si tú hicieras un proceso evaluativo constante, permanente, como un medio de retroalimentar, como un medio de uno darse cuenta cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles cosas hay que mantener, cuáles cosas hay que cambiar, hay que transformar. No podemos seguir así. Si uno no hace eso con ese propósito, entonces lamentablemente las herramientas evaluativas, las que fueron, no nos van a ayudar. No nos van a ayudar. Fíjate, por ejemplo, que en esa experiencia de la evaluación del desempeño, sí, habían 5 herramientas evaluativas, de las cuales 2 estaban en manos de los propios maestros y directores. O sea, el director que evalúa a su docente, los docentes que evaluaron a su director y la autoevaluación. Esas 2 herramientas estaban en manos de ellos, la autoevaluación y la evaluación de pares. Después habían 3 evaluaciones, 3 otras evaluaciones, una que era un ejercicio que llamamos ejercicio del rendimiento profesional, que era un ejercicio donde le poníamos situaciones, y ver cuál era la realidad que el maestro enfrentaba, cómo enfrentaba esas situaciones diversas. Se le presentaban situaciones de aula, situaciones de la escuela, y se valoraba cuál era aquella situación. Claro, por ejemplo, las 4 situaciones que se presentaban podían ser posibles. Lo que pasa es que había una que estaba más apegada a lo que tiene que ver con los mandatos curriculares, o sea, hacia dónde se orientan las acciones educativas. Pero todas eran posibles. Esa era una herramienta. La otra herramienta era valorar por parte de un observador externo la planificación en relación a la acción del aula. O sea, se hizo una observación de aula. Esas 3 evaluaciones ya no dependían del sujeto concreto, porque eran evaluaciones más externas. Cuando tú tomas y comparas las 2 primeras con las 3 últimas, tú te das cuenta la diferencia que hay. El maestro, el director que dijo que todos sus maestros eran excelentes, sin embargo, esos maestros, cuando fueron evaluados en el aula, no eran excelentes. Tenían cosas pendientes, temas pendientes que aprender, que desarrollar. Y mira, subieron anécdotas, Jonathan, impresionantes. Hubo una anécdota y eso pasó varias veces, una anécdota muy interesante que fue que se terminó la clase, que estaba siendo observada, se terminó la clase, y una niña, eso fue en 6º grado, de una escuela de aquí de Santo Domingo. Una niña levantó la mano y preguntó si podía hablar. Y sí, claro, se le dijo que puedes decir tu palabra. ¿Qué quieres decir? Y la niña lo que le dijo a la maestra fue que ella pedía que si la maestra, a partir de ahí, así era que ella iba a dar la clase. Porque yo lo que le digo, si así es que a partir de ahora usted va a dar la clase, yo la felicito. Óyeme, eso es duro. Claro. Eso es duro. Quiere decir, fíjate que tú tienes ahí 2 cosas. La maestra tiene la competencia para hacerlo, pero no lo hizo, no lo hacía. Ahí, como estaba siendo observada, lo hizo. Por alguna razón, quizá la rutina, quizá la misma cultura escolar, vaya usted a saber qué. La maestra no hacía las cosas como debió hacerlas, que hizo que esa niña en ese momento pidiera la palabra y dijera eso de su maestra. Yo estoy seguro que la niña no lo dijo con mala intención, lo dijo con buenísima intención. Con la buenísima intención de que pudo darse cuenta que la maestra sabía más de lo que enseñaba hasta ese momento. No, claro, y el cambio de modelo también, ella aprovechó el momento para asegurar de que siguiera algo que ya le estaba agradando y que le agradó.
Exactamente. Es Mira, yo te digo a ti, muy genuino el ser humano. O sea, esto está bueno. Yo no, que siga, que no se detenga, porque vamos a volver otra vez a lo mismo, ¿no? así mismo es, así mismo. Mira, yo creo que uno tiene que admitir, o sea, la escuela tiene que ser, hay que cambiar, pero hay que cambiar de raíz. No cambiar desde la estructura del Ministerio de Educación, no hay que propiciar esos cambios en la escuela. Que la escuela, la comunidad educativa se dé cuenta y piense de qué manera puede reorientar su labor educativa. Yo creo que eso debe acompañar ese proceso. O sea, yo no creo, hay cosas que hay que hacerlas en el ministerio, pero hay muchas otras que hay que hacerlas desde la escuela misma. Leo, y brincando un poco el tema, algo muy interesante que incluso está en la misma ley de educación, que es sobre la inclusión y la diversidad, que dice que todas las escuelas están preparadas para eso. Pero la realidad es que eso no es tan cierto. Empezando porque, por la misma línea en la que tú venías, de que los maestros, las escuelas, no fueron preparadas para la diversidad. Tenemos maestros que, aunque por más que usted diga que puede tener un alumno de X o cual condición física o mental dentro del aula, la realidad es que a ningún maestro le enseñaron a manejar ese tipo de estudiantes cuando estaba estudiando. Y menos la escuela se prepara tampoco físicamente para tener estudiantes. Las escuelas dominicanas no tienen capacidad física para atender ciertas circunstancias físicas que pueda tener o necesitar un estudiante. Por ejemplo, lo más común, lo más fácil, en silla de ruedas. Un estudiante que se lesiona y anda en muletas en la escuela. No hay condiciones para esos alumnos. Entonces, que son, vamos a decir, tal vez de las más fáciles y de que pueda ser una previsión más, mucho más común. Pero dígase, estudiantes ciegos, estudiantes con problemas de lenguaje, que no puedan hablar o con cierto problema de comunicación físico. No existen Sí, esas capacidades. Entonces, ¿cómo en la escuela de hoy, con estos recursos que hay, se pudiese mejorar esas condiciones, especialmente la de los maestros? Que los maestros, esto que está en nuestro, vamos a decir, en la concepción de la educación dominicana, que se pueda hacer realidad, porque hasta el momento eso solamente es un sueño que está en las personas que manejan esos departamentos en el Ministerio de Educación, porque la realidad es que, aunque se intente, si la otra no es efectiva, esta es mucho menos efectiva. bueno, tú lo has dicho, o sea, no es solamente que la escuela no está preparada, es que la formación docente no les da a ellos la competencia para manejar las diversidades y situaciones que presenta la población de niños y niñas y de jóvenes que van a la escuela. O sea, eso es un tema. La formación que le da al maestro a la universidad no lo prepara para eso. Eso es una política que uno puede decir es saludable, por supuesto, es una política saludable, pero es una política compleja, muy difícil, porque el problema tú planteas muy bien, o sea, lo más fácil de manejar serían digamos, las dificultades que una persona pueda tener en su desplazamiento. Sí, pero cuando estamos hablando de diversidad, estamos hablando de muchas otras cosas. El niño que tiene, digamos, qué sé yo, otras dificultades para el proceso de aprendizaje, cuando llega a una escuela, a un grupo, no va a ser fácil. Mira, yo he visto muchas experiencias, tanto en el país, aquí en República Dominicana, como he visto experiencias en otras partes del mundo, en otros países, donde funciona esta estrategia de una educación inclusiva, de una educación que está preparada para la diversidad. Yo en México recuerdo perfectamente un cuarto grado de primaria donde todo el tema de ese día tenía que ver con un tema de electricidad, algo de electricidad,
y entonces los muchachos, los niños, en grupos, en mesas, que los agrupaba en grupos de 6, creo que eran, sí, eran grupos de 6, tenían que hacer una tarea. Y entonces había un niño que tenía serias dificultades con el manejo de sus manos, y entonces la maestra, que estaba muy atenta, recuerdo que lo que hacía era que les daba instrucciones a otros niños que estaban con él, le decían, recuerden, no hagan ustedes lo que él tiene que hacer, ayúdenme a hacerlo, pero no lo hagan ustedes. O sea, la maestra iba guiando ese proceso de manera muy inteligente, pero el niño finalmente, aún con todas las dificultades, en un ritmo distinto, todo eso, lo hizo. Los compañeritos lo ayudaron, sí, los compañeritos lo ayudaron, pero no hicieron lo que él tenía que hacer. Él terminó haciendo lo que tenía que hacer. Era poner unos cables en una batería y que en una pila, de esa pila seca, y después llevarlo a un motorcito que tiene una hélice. El niño terminó haciendo. Otra experiencia que yo vi, y lo vi aquí mismo en República Dominicana. A mí me invitó a una escuela, era un centro privado, que ellos tenían hasta el sexto grado. Ellos no tenían organizado a los niños, no lo tenían organizado por grado. Fíjate lo interesante, hasta sexto grado no lo tenían organizado por grado, sino que lo tenían organizado por niveles de desarrollo, pero en diferentes áreas. Y yo recuerdo que yo estaba observando, era un centro educativo donde no había aulas como tal, no habían aulas, sino eran como grupos de estudiantes, mesas, y en un momento determinado una niña sale de una mesa, recoge todo lo que estaba trabajando, lo guarda en unos anaqueles, entonces se dirige a otra mesa y yo me doy cuenta que la mesa donde va son niños de edades menores a la de ella, o sea, eran niños menores. Y de hecho la directora me preguntó, ella estaba cerca de mí, me preguntó que si yo había observado, ¿qué yo había observado? Y yo le dije que yo había observado, efectivamente, que esa niña que estaba con aquel grupo, ahora se sentó con un grupo de muchachos, de niños más pequeños que ella, y me decía, mire, es que en la primera mesa, ella estaba en el área del lenguaje. Ahí ella está con su grupo de edad, porque ella ha desarrollado las competencias, la va desarrollando muy bien. Ahora, el segundo grupo es matemática. Entonces ella todavía hay cosas y ella lo hizo muy bien, se sentó en su mesa con aquellos niños más jóvenes, haciendo su tarea de lo que estaban haciendo, manejando unas cosas ahí. Y dice, ella está en ese grado, o sea, ella está en ese nivel, de un nivel más bajo en lo que tiene que ver con el tema de la matemática. Ahora, lógicamente, tener una escuela preparada así, tú te imaginas lo complejo que es. Es complejo. Yo no digo que esto sea fácil, yo digo que eso es muy difícil. Más fácil es meter a los muchachos, a todos en un aula. Eso es más fácil. No importa si tú estés en el nivel A o en el nivel Z. Meterlo todo en un aula por la edad, porque tú tienes 6 años, tú estás en primero de primaria. Eso es más simple. Ahora, eso no va a responder necesariamente a las necesidades de todos los niños. Yo recuerdo, yo tuve muchas experiencias, hasta personales, las tuve con mis propios hijos, con el tema de que es complejo para un maestro manejar diversidad. El maestro tiene que estar muy bien formado para manejar diversidad. Y luego, yo creo que hay situaciones de eso que llaman diversidad o que llaman, ¿cómo le llaman? Bueno, tienen esas cosas se han ido manejando conceptualmente de muchas maneras, que necesitan escuelas muy especializadas. ¿Por qué? Porque posiblemente no sean situaciones que tú puedas decir que se puedan manejar aún en un aula integrada. Posiblemente no.
Porque necesita acompañamiento, incluso a veces hasta un asistente que esté ahí. Leo, Exacto. lamentablemente ya se nos agotó el tiempo. Te damos las gracias por estar con nosotros nuevamente. Si nos puede decir unas breves palabritas en 1 o 2 minutos, ya para cerrar, te lo agradeceríamos. Claro que sí. Mira, yo creo que hay que seguir con estos temas y qué bueno que tú a través de esta vía, a través de este programa Educando en Valores, lo estás haciendo. Yo creo que hay que insistir en que podamos siempre darnos cuenta que hay que pensar la educación, hay que siempre, ¿por qué? Porque el sujeto, el punto de la educación, donde yo tengo que mirar es a los muchachos, a los estudiantes. Yo no tengo por qué mirar al conocimiento. No, el conocimiento es lo que yo quiero, pero es a partir de los niños y de las niñas y de las necesidades que esos niños y esas niñas tienen. El niño no debe adecuarse a la escuela debe adecuarse al niño. Eso es para mí fundamental. Y nada, Jonathan, gracias y siempre dispuesto a participar contigo en Educando en Valores. Bueno, muchísimas gracias y a ustedes que nos escuchan cada semana, también les agradecemos por su sintonía. Recuerden que estamos en las plataformas de podcast, así que este programa también lo puede escuchar nuevamente cuando quiera. Muy buenas noches y será hasta la próxima semana. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.